A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. Qué gusto de saludarlos. Ustedes pueden observar la cantidad de documentos que voy a exhibir en este programa. El tema Odebrecht, este momento, viene siendo el material, o es, mejor dicho, el tema Odebrecht sirve de material para grandes titulares en los medios públicos, en los medios independientes, en todo el Ecuador, en sus alrededores y en el mundo. Pero creo que vale la pena que ustedes, televidentes, me presten unos minutos de atención para asuntos que son puntuales respecto de lo que han usado en los últimos días el término y el concepto la trama. Claro que es una trama. Tengo varios recortes de prensa de lo que se dijo. Y claro, en esas épocas, escuchar hablar de este tema, había una que otra noticia importante en los medios, en los impresos, en los medios televisivos, a través de los diferentes programas que iban disminuyendo los programas de investigación periodística. Cada vez habían menos. Entonces, yo creo que es oportuno este instante recordar varias cosas. De pronto un día, el presidente de la República le dijo al país, el expresidente Correa, que había decidido votar del Ecuador a la compañía, que eran corruptos, que habían fallado en la construcción de la central eléctrica San Francisco y que tenían que abandonar el Ecuador y les dio plazos, dictó decretos sobre este tema. Contradijo los decretos porque el decreto de octubre del 2008 reformaba el decreto de septiembre del 2008. El primer decreto que el expresidente Correa decreta, escuchen, yo les pido por favor atención, declárase la emergencia nacional con el propósito de superar la emergencia provocada por el progresivo proceso de disminución de eficiencia en la presentación del servicio de energía eléctrica originado en la central eléctrica San Francisco. Solo cabe una pregunta, que no la hagamos. Hubo una evaluación técnica que primero nos determine cuál era la capacidad de generación que tenía San Francisco, qué porcentaje del consumo nacional San Francisco significaba en su generación. Porque cuando dice que San Francisco entra en problemas y pone en riesgo la generación, la distribución y el consumo, debieron haber hecho una valoración. Segundo, en este mismo decreto dice, se ordena la requisición de los bienes muebles e inmuebles de la compañía constructora Norberto Odebrecht. Eso dice en el artículo 3 del decreto. El decreto, como les decía, de septiembre 2 del año 2008. ¿Alguna autoridad judicial actuó desde el punto de vista técnico, procesal, haciendo esa requisición? ¿Qué bienes fueron requisados? ¿Alguien conoce? Pero pocos días después, esto es septiembre del 2008, pocos días después, el propio expresidente Correa dicta otro decreto y dice, revócase las visas concedidas a los señores Fabio Andreini
Fernando Weiss, Luis Antonio Momeri y Eduardo Godem. En este decreto, en el primero, decía lo siguiente: se ordena la requisición y se suspenden los derechos constitucionales, eso dice el artículo 5, en el de septiembre, establecidos en el número 14 del artículo 23 de la Constitución Política de la República, a los señores a los que acabo de nombrar, Fernando Weiss, Luis Antonio Mameri y otros. Pero claro, un mes después, revoca esa norma del decreto anterior en el artículo 5. Y aquí les pedía que a estos ciudadanos se suspenden los derechos constitucionales, repito, a los señores miembros de Odebrecht, y se dispone la prohibición de salir del país. Esto se hacía en septiembre. En octubre se deroga ese decreto y se lo saca del Ecuador. Cuando se presenta en la Cámara de Comercio de Ambato un laudo arbitral sobre este tema, precisamente la Cámara de Comercio de Ambato los buscaba para citarlos con el laudo arbitral. Pero ya el expresidente Correa los había sacado del Ecuador. No podían citarlos. Solo les pido que hagamos memoria y tengamos la memoria presta sobre esta cifra. La expectativa arbitral era de $200 millones, $500,000. Eso reclamaba el Estado ecuatoriano a través de Hidropastaza en el laudo arbitral, en la Cámara de Comercio de Ambato. Y bueno, en esos días, y es bueno recordarlo, vale la pena recordarlo, la cantidad de noticias generadas desde el Ejecutivo frente a la expulsión del país de Odebrecht, casi con cánticos como para que no vuelvan nunca. Solo quisiera pasar revista a algunos. El señor Glass, ministro de Sectores Estratégicos, en ese momento todavía no ministro, presidente del Fondo de Solidaridad, el señor Glass Espinel decía: el Estado ecuatoriano demandará internacionalmente a la compañía Norberto Odebrecht para que indemnice al país con $210 millones. La cifra que les hago ver, la expectativa del arbitraje, $210,500,000. Me pregunto, ¿dónde demandaron? Dice, demandará internacionalmente, dice el presidente del Fondo de Solidaridad, que dicho sea de paso, cuando él era presidente del Fondo de Solidaridad, el intendente de telecomunicaciones era su tío, el señor Rivera, que hoy guarda prisión. Vale recordar esto porque estuvieron siempre juntos. ¿Qué dice el presidente del Fondo Solidaridad? Que era realmente el Fondo de Solidaridad el dueño de todas las eléctricas, telefónicas, etcétera, los sectores estratégicos. Usa un término. Según Glass, el Estado está dispuesto a perseguir a Odebrecht hasta el fin del mundo. Esto no tenía reversa. Esta declaración hacía que los ecuatorianos consumamos la idea, nos apropiemos de la misma, que el gobierno nacional, en defensa de los intereses de la sociedad ecuatoriana, a Odebrecht la votaba y para siempre. Paralelamente, decía, se planteará otro juicio penal de acción privada por estafa. Estoy repitiendo lo que él decía. No es que yo adhiera a cualquier cosa que él decía. Estoy repitiendo lo que está en los impresos. Porque Odebrecht realizó, dice, una estructuración del diseño básico de San Francisco para acelerar la entrega de la obra y así obtener un premio de 13 millones. Al señor Glass, que le pregunte el fiscal, y yo
Le estoy diciendo que así fue. Le pagaron, pues, pagaron los 13 millones de dólares por premio, por haber entregado la obra antes de lo previsto. Mire usted lo que dice la Contraloría General del Estado, y le hacen llegar, pues, al presidente del Fondo de Solidaridad. De acuerdo con las observaciones realizadas por los técnicos especializados contratados por Hidropastasa para verificar con el equipo de la Contraloría si es posible afirmar que el consorcio Odebrecht, contratista de la construcción del proyecto, efectuó la obra sin cumplir los diseños, planos y especificaciones técnicas. Tan solo con este informe se debió haber descartado la pretensión que era parte del contrato de darles un premio si entregaban la obra con anticipación. Ustedes pueden ver que las declaraciones estas de perseguirlos hasta el fin del mundo, de enjuiciarlos y conseguir cadena perpetua o cosa parecida, solo era un bla, 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 bla. Miren ustedes que el señor Francisco Casteló, gerente general, ¿no? Le dirige al señor Sergio Ruiz Giraldo, gerente de asesoría jurídica, esta comunicación, que además tiene copia para el presidente del directorio del Fondo de Solidaridad, el señor Jorge Glass Espinel. Solo quiero leerles lo que le dice. En cumplimiento a las obligaciones del consorcio constructor que pone en peligro el incumplimiento de las obligaciones del consorcio constructor que pone en peligro la operación normal de la central hidroeléctrica San Francisco, y en el futuro pasar, voy a leer nuevamente, pido excusas. En cumplimiento de las obligaciones del consorcio constructor que pone en peligro la operación normal de la central hidroeléctrica San Francisco, actualmente y en el futuro, a pesar de que durante más de un año se ha venido insistiendo. Esto le dicen al señor Glass, presidente del Fondo de Solidaridad. Se ha venido insistiendo al consorcio constructor de una solución definitiva a los problemas técnicos, sin que hasta la presente fecha se haya hecho nada por solucionarlos. Esto tiene fecha 20 de julio del año 2008. Ustedes se dan cuenta de todas estas advertencias que hacían algunos funcionarios, pero de pronto se inician pues las conversaciones para resolver este tema. Y el 8 de julio del 2010, casi 2 años después, firman un convenio Hidropastasa EP, empresa pública, empresa del Fondo de Solidaridad, presidida por el señor Silo Camilo Morán Maridueña. El constructor el representante de Norberto Odebrecht, el señor José Concienzao Santos Filo. Se supone que el señor Concienzao, que hoy hizo una delación hace pocos días a través de una videoconferencia desde el Brasil y que está procesado, si no me equivoco está sentenciado en el Brasil, desde el 2008 tenían relación de, puede ser de trabajo en principio, puede ser de amistad, en definitiva tenían una relación, se encontraban, conversaban, prendían la tablet, daban volumen a algún equipo que generaba música para que no se escucha la conversación, eso de ya hiciste el depósito. Eso está en el proceso, no solo lo digo yo. Y otros funcionarios de Odebrecht. Y firman lo siguiente. Y ustedes se van a dar cuenta de algunos textos que nos traen a la memoria alguna conducta respecto de... primero, dice, y quiero que pongan atención en esto.
Este proyecto en principio y luego convenio entre Odebrecht e Hidropastasa, Hidropastasa la representante del Ecuador, Hidropastasa de propiedad del Fondo de Solidaridad. Dice, este pago, llegaron a un acuerdo, la expectativa era de 210 millones de dólares en el arbitraje. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que este convenio tiene un monto de 20 millones, de 210 millones que reclamaba el Estado ecuatoriano y que Glass dijo que los iba a perseguir hasta el fin del mundo, ¿no? Resuelven firmarlo por 20 millones de dólares. Dice, este pago, escuchen, estimados televidentes, este pago será parte imputable a las glosas 5282 del 29 de mayo del 2009 y 6525 del 2 de febrero del 2010. Aquí están estas glosas. Imputables al pago por estas glosas. Ustedes ya me escucharon que el convenio es por 20 millones. Esta glosa es la 5882. Es por 53 millones. 715.798.01. Y la otra glosa a la que hace referencia el convenio de 20 millones es nada más ni nada menos de 49.788.438.29. Las dos glosas suman 101 millones de dólares. Es decir, solo respecto de estas glosas de la Contraloría hay una diferencia de más de 80 millones de dólares. Mi pregunta, la pregunta de ustedes, ecuatorianos, que es obvia, ¿qué pasó en la Contraloría para desvanecer estas glosas? ¿Qué trámite hicieron? ¿Qué funcionarios dieron de baja las glosas? ¿Bajo qué justificativos? ¿Bajo qué acciones y procedimientos administrativos? Sin embargo, firmaron el documento que acabo de leerles por 20 millones de dólares. Ustedes van a decir, ese término, esa frase, ese concepto o ese matiz me suena. Parece que varias veces lo usaron. La suscripción del presente convenio, dice, es un acto de buena fe de las partes, que no implica el reconocimiento de ningún tipo de responsabilidad. A ver, si se hace un convenio, si se llega a un acuerdo, las partes, en este caso Odebrecht, dice, voy a resolver los temas que han sido determinados por la Contraloría y que han sido advertidos por los técnicos de Hidropastasa. Así que eso de que no implica responsabilidad, sino más bien es un acto de buena fe, no es otra cosa que aquello que hemos escuchado en varios otros temas, como por ejemplo, el acto de buena fe del que nos habló el ex candidato a embajador del Ecuador en los Estados Unidos, que acaba de renunciar al pedido del beneplácito. Y no tiene que renunciar a nada. Los Estados Unidos no le dio el beneplácito y punto. Una vez efectuado, escuchen lo que dice este convenio, de 20 millones, frente a una expectativa de reclamación que el señor Glass no la repetía. Casi se le hizo un devocionario en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, en los periódicos, en los canales públicos, etcétera, de 210 millones y terminaron firmando por 20 millones, pero además en esta firma de los 20 millones del acuerdo constan que los 20 millones que se pagarán será con cargo a las dos glosas que suman 100 y pico de millones de dólares. Y nunca nos han dicho qué pasó con el saldo. Justificaron. ¿Qué es lo que ocurrió? Pero mira la prensa, como la gente del gobierno, cómo llenaba las páginas de la prensa. Y claro, en una rueda de prensa los periodistas recogen las declaraciones
de un funcionario, de un dignatario, y por supuesto las publican. En esa época ellos no hablaban de la verificación, como después introdujeron en la ley de comunicación y la convirtieron en un derecho público, cuando es un derecho humano. Casi nadie ha hablado de esta empresa. Esta empresa Furnas era la fiscalizadora. La fiscalizadora también es brasilera. La empresa Furnas también está en la trama de Lava Jato en el Brasil. La empresa Furnas fue traída por los brasileros, pues, por Odebrecht. Es decir, ellos traían al celador, al fiscalizador. ¿A alguien se le puede ocurrir que la empresa brasilera venía a fiscalizarlos para cuidar los intereses del Estado ecuatoriano y de la sociedad ecuatoriana? Eso no se creen ni ellos mismos. Tanto es así que cuando hacen el escándalo de expulsar a Odebrecht, dicen, antes de tomar la decisión, queremos decirle al país que también se iniciarán los procesos contra la empresa Furnas. Y también los expulsaron, pues. También los expulsaron. Hay algo que resulta inaudito que consta de este acuerdo. Que cuando ustedes escuchen, desde luego, este documento lo hemos presentado desde hace muchos años, dice que se compromete, una vez efectuado dicho pago, dice, las partes, el pago le correspondía, de acuerdo a este convenio, a quien falló, pues, a Odebrecht. Pero lo escriben así, una vez efectuado dicho pago, las partes darán por definitivamente terminados todas las controversias derivadas del contrato de construcción y las acciones administrativas. Las acciones administrativas, es decir, quiere decir las glosas de la Contraloría, arbitrales, lo de la Cámara de Comercio de Ambato, o judiciales que se hubieran iniciado entre las partes. No se iniciaron entre las partes. El Estado ecuatoriano, a través de Hidropastasa, inició acciones. La Contraloría primero en el orden administrativo. Luego, Hidropastasa pidió un arbitraje en la Cámara de Comercio de Ambato, ¿no?, por 210 millones de perjuicios ocasionados por la mala construcción de la obra. Tercero, se inició un juicio penal en la Fiscalía de Ambato, pero aquí con un acuerdo entre las partes, dice, se darán por terminadas las acciones penales. ¿Cuál era la expectativa judicial en el juicio penal denunciado a la Fiscalía? Peculado, pues. O sea que el peculado lo resolvían con el consentimiento de las autoridades del Ecuador mediante este acuerdo de 20 millones de dólares. A propósito de la Contraloría y la Fiscalía, como los expulsaban, les daban por terminados todos los contratos. Ustedes recuerdan al presidente de la República en las sabatinas, que hablaba, se van, son corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Se van por San Francisco. Es decir, el tema se inicia en San Francisco. Y ocurre que los comedidos de Hidrotoapi dicen, también se van de Toachipilatón. Solo quiero terminar diciéndoles, porque esto continuará. Los dejo con Hidrotoapi casi terminando San Francisco. Y de Hidrotoapi, de Toachipilatón, los votaron, los sacaron, les dieron por terminación el contrato, por terminar el contrato. ¿Y qué es lo que ocurre, pues? Que los Odebrecht presentaron un arbitraje en la Cámara de Comercio de Quito, porque un poco como que decían, supongo yo, bueno, me están juzgando, me están votando por San Francisco, pero el comedido también dice, yo lo voto porque, por aplaudir, pues a quien ha pedido que los voten de todas partes. ¿Y saben qué significó eso? Ese arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, y no tengo nada que ver, no hago ningún juicio de valor contra los árbitros,
porque ellos deben haber tenido sus razones, ya que el incidente era con San Francisco. ¿Y sabe qué? Hidrotoapi tuvo que pagarle a Odebrecht 5 millones en este arbitraje, 674.581,87. ¿Y saben de dónde salió esa plata? Y termino. Para esta obra, el señor Correa no les exigió el financiamiento del Bandes. La empresa pública Hidrotoapi resolvió financiar a Odebrecht, es decir, a un privado con fondos públicos, con el dinero ahorrado del FEICEF, con los ahorros de los ecuatorianos. Regresamos la próxima semana, continuaremos con esto, con este tema, porque iremos por el Daule Vinces, por el proyecto Baba, etcétera, etcétera. Buenas noches. De exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.